La fosa escéptica. La fosa escéptica. La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. La mente. Con Fernando Canek. Fernando Canek. Ita Ruiz. Ita Ruiz. Y Alfonso Villalpando. Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Turning away from the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Oh, the world, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the ground. On the wings of the night, as the daytime is swirling, where the speechless unite in a silent accord. Using words you will find a strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change on the wings of the night. No more turning away from the weak and the weary. No more turning away from the coldness inside. Just a world that we all must share. It's not enough just to stand. Amigos de la fosa escéptica, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según sea, como nos estén oyendo en este podcast de la fosa escéptica, el capítulo número 60, a pesar de todos los pesares pandémicos y de otras índoles, estamos al aire. Y bueno, aparte de que hoy tenemos, un recuento muy minucioso de todo lo que ha pasado desde la última vez que nos escuchamos,
pues contamos aquí también con la presencia de mi amigo Héctor Valdés, que sin más preámbulos, porque yo podría hablar horas y horas acerca de este tipejo, pero, pero mejor escucharlo. Y señor Valdés, le agradezco mucho que haya usted tenido la iniciativa de hacer el día de hoy una fosa escéptica, porque yo ya lo venía, ¿cómo se llama? Yo ya lo venía pensando, porque ha habido mucha gente que nos ha estado llamando por mail y por estos tipos de mensajes, sobre todo en Spreaker y en iVoox, son las plataformas que normalmente y más frecuentemente se usan para bajar la fosa escéptica, y nos han preguntado cuándo hacemos otra fosa escéptica. Señor Valdés, buenas tardes, noches, días. A sus órdenes, querido Alfonso Villalpando, buenas tardes, noches, días. A usted y a toda la banda que en el planeta de la triple W nos escucha siempre y cuando se entienda la lengua de Cervantes, que pues seguramente usted y yo la estamos pisoteando. Pero sobremanera. Yo sé, pero pues para los que hablen dinamarqueño, Sí, etcétera, alemanesco. Sí. Ingleseño. ingleseño, Suazilandio. esos no nos van a entender, pero los que Mi madre. entiendan en Latinoamérica, en México, en España y incluso hasta en Filipinas. Sí, claro, y sobre todo que son unas como guayaberas muy usadas. ¿Cómo no? Cuando hay que jugar al fútbol, uno se puede... No, los peluqueros usan su filipina para cortar el pelo. O al menos en mi época ahora, porque ahora como ya son, ¿cómo se llama? Yo no quisiera hablar de eso porque luego nos metemos en unos problemas de género, porque ahora están muy sensibles en ese asunto, señor Valdés. Sí, dígame. Y yo antes decíamos, no, en mis tiempos les llamábamos putos. Pero ahora te metes una bronca porque te tratan no misógino, sino de, ¿cómo se llama eso? De discriminar. ¿De discriminación de género? Puede ser. Bueno, estamos iniciando esta nueva temporada, podríamos decirlo así, con el número 60 de la fosa escéptica. Prometemos, bajo palabra, de decir verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, de hacerlo más frecuentemente. Nos hemos tardado por razones personales de cada quien. Ahorita lo vamos a explicar porque sí, yo creo que la gente merece una explicación minuciosa y exacta de por qué nos hemos alejado de esta plataforma. Y por lo menos en mi caso, muy a mi pesar, porque de alguna manera yo tuve la idea de esta fosa escéptica y por algunas razones que son de todos, por lo menos en alguna de las últimas que hicimos, son conocidas acerca de mi situación personal, pues también nos agarró en medio de esta pandemia global que nos está marcando como, no solamente como país, como región, sino como humanidad, señor Valdés. Sin duda, pues aquí hay de dos. Si sobrevivimos, que es una posibilidad, no necesariamente la única, pues ya tendremos que contar de las futuras generaciones cuando, si es que esto eventualmente se pone más tranquilón y de verdad pues, podemos tomar esta potranca llamada curva, que parece que no, pero dicen que sí, y etcétera, pues ya le contaremos a nietos, bisnietos, chosnos o lo que venga. Yo sobreviví. Es más, hay que hacer hasta playeritas que digan yo sobreviví la maldita pandemia del famoso COVID-19, que ojalá que algún día cuando alguien diga COVID-19 parezca una gripita común. En la historia de la humanidad, yo creo que desde hace algunos siglos no se presentaba un bicho que matara a tantas personas. Digo, haciendo memoria así de lo que yo puedo recordar, existe la peste bubónica de la Edad Media, y me imagino que antes habrá habido otras o posteriores a ella también, pero algo que fuera tan dramáticamente agresivo como es este virus,
para nuestra generación, las generaciones que nos antecedieron y las que vendrán, es algo sumamente insólito, ¿verdad? Cierto, con lo que no estoy de acuerdo, pero nadita, es que en la peste bubónica se suscitó esta bonita máscara, parecía como de un pajarraco con una nariz así horrenda y unos lentes redondos, que hoy día la gente usa como disfraz para ir al Halloween, y ahora, cubrebocas y tu cosa esa. De Louis Vuitton, señor Valdés. Carajo, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo bonito, así, la cosa? Buscando antecedentes de esta onda, descubrí, por ejemplo, y usted me contradecirá, así se dice, contradirá, me refutará mi aseveración, que fue la peste un problema que se suscitó por la injerencia de la Iglesia, que en ese entonces, en la Edad Media, manejaba la vida de todas las personas, la Iglesia Católica. Según esto, la peste bubónica se transmitía por la rata. Y entonces, en la Edad Media se consideraba al gato una especie diabólica. Empezaron a matar gatos, subió la población de ratas y se propagó la epidemia. Ciertamente, lo cual me hace recordar a los egipcios que le rendían un culto divino al gato, por un lado, y por otro lado me acuerdo del Rey León, que además de que se trata de gatos pero muy grandotes, hablaban del famoso círculo de la vida, en el que el pez chico se come al grande y así, pues caray, o sea... Yo me acordé del chiste. Oye, Venancio, dime, Manolo. Dice, oye, que mi gato ha matado a tu perro. Dice, oye, ¿cómo? Si mi perro es un mastín napolitano de pelea durísimo. Sí, pero mi gato es hidráulico. Exacto. Una estupidez. Pero, ¿cómo reírse o cómo seguir la vida, señor Valdés? O cómo enfrentarle el encierro al que en México todavía nos enfrentamos. En otros países afortunados en esta pandemia han sabido sortearla de una manera más efectiva, han sabido encerrarse, han tenido la capacidad económica los gobiernos para hacerlo, pero en los países latinoamericanos parece ser que entre el engaño, la mentira, las falsas expectativas, las autoridades que disfrazan, maquillan las cifras, la urgencia de la gente por salir y ganarse la vida, porque una cosa es encerrarse 4 meses en Finlandia, o en Suecia, o en España, o en Italia, o en la misma China, y otra cosa es enfrentar un encierro de 3, 4 meses en países latinoamericanos como México, en donde la gente, el 80, 90% de la población vive al día, y tiene que salir a buscarse la existencia, ¿no? Sí, caray, bueno, pues es todo un tema del cual yo francamente no tengo la menor idea de la respuesta, pues si no estaría yo en otro... Fíjese que tenemos, espéreme, antes de que usted conteste, y sí, le voy a apreciar mucho su respuesta, Carlos Pavón dice, ¿qué tal? Estaba esperando el nuevo capítulo de La Fosa, dice, casi no se le escucha al señor Valdés. ¿Pero cómo? Si usted puede hacer algo... Si Carlos Pavón puede decirnos en un nuevo mensaje que ya lo escucha con fuerza, con esa fuerza de voz que usted maneja siempre, ¿verdad? ¿Ya? ¿No será pariente de don Eumir? Podría ser pariente de don Eumir Pavón, Pavón, de la... ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama? La Banda Limón. Una cosa como La única indiscutible Banda Limón. la arrodilladora banda. Sí, la pandémica Banda Limón. Gracias al joven Pavón, a ver si ya Es cosa de... Yo creo que es la cosa de su... Porque ahorita yo lo oí un poquito más fuerte. Sí, yo ya le subí. Ya. Hasta donde se pudo, ¿verdad? Ajá. Pero Pavón no aparece. Bueno, estábamos en lo que estábamos, señor Valdés. Sí, no, bueno, pues digo yo
señor Gatell está como súbdito bajo las órdenes de nuestro señor presidente general de nuestras Fuerzas Armadas, y que seguramente hay una línea ahí para no alarmar, lo cual me parece que está bien no alarmar, pero al mismo tiempo, pues, si nadie es claro y categórico sobre el no salir, pero usted ha dicho, mi querido Alfonso Villalpando, un tema pues álgido, vamos, no, ahora sí que como dice el viejo adagio, sin maíz no hay país, ¿no? Ahora, mire, hay dos cosas me he estado preguntando continuamente durante esta pandemia. Uno es, ¿a qué hora voy a salir? No. El asunto... mira, Juan Camilo dice, usted es parte importante de mi formación escéptica, dice, saludos desde Colombia. Me gustaría saber, mi estimado Juan Camilo, de dónde nos oyes en Colombia, porque mucha gente que oye La Fosa Escéptica sabe, mi esposa es colombiana, y siempre me ha interesado mucho saber si nos oyen en Colombia y de dónde nos oyen. Mire, hay dos cosas que en una pandemia, en una catástrofe, me pregunto. En un terremoto, por ejemplo, es lógico que, por ejemplo, las autoridades maquillen las cifras de muertos. ¿Por qué las maquillan en un terremoto, en una cuestión natural como huracán? Dice Carlos Pavón que te sigue escuchando lejos y muy bajito. Estás en Bogotá, mi estimado Juan Camilo. Un saludo para nuestros amigos en Bogotá. Tuve la oportunidad de estar ahí varios días. Qué ciudad tan bonita. Si le quitas el tráfico espantoso que... bueno, es la capital. Me dice... Como dice el poeta, se hace Camilo al andar, pero no en Bogotá, porque en Bogotá no se puede andar. Dice que a mí me oye claro y fuerte, pero que a usted lo oye muy bajito. ¿Podríamos hacer algo con eso, señor Valdés, antes de que el señor Pavón huya? Fíjese que yo no puedo. A lo mejor usted ahí en su consola. No, yo tengo su volumen a todo lo que da. Es cuestión de usted. No, pues yo... Se acerca a usted mire, desconéctese el lado derecho de su audífono y póngase el micrófono en la boca. No, pero está en la boquita, mire. Sí. Hola. Bueno. Yo diría que no hay otra... Yo creo que el asunto es el volumen en el que está usted mandando. Bueno, mire, lo que me pregunto siempre es, en una catástrofe como en un terremoto o en un tsunami o lo que sea, catástrofe de ¿cómo le podríamos llamar a esta? Porque el coronavirus también es una catástrofe natural. Estoy hablando de un terremoto, de un tsunami, de una cuestión geológica. Se trata de maquillar las cifras de muertos por una cuestión de nuestro sistema de salud, nuestro sistema de respuesta fue el adecuado, no hubo tantos muertos como lo pasó en el 85 en México, donde el terremoto mató, según las cifras oficiales, cerca de 10,000 personas, pero todo el mundo sabe que fueron multiplicadas por 10, por 15, ¿no? En una pandemia universal, en donde tenemos cifras de países más exactas que las nuestras, porque así ha sido, ¿verdad? Las cifras de España, me imagino que son más exactas. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento para ocultar las cifras, como se hace, por ejemplo, en México? No, pues yo qué sé. Lo que sí sé es que tenemos un gobierno que tiene la idea de quedar bien y de decir que todo está bien. Y esa idea la tenía desde que llegó a Palacio Nacional, y que lo que sea que pase en las cifras de lo que sea, mucho antes de que se conociera este accidentado asunto sanitario, pues ya comenzaban con decir que la economía no iba tan mal como realmente iba, que los muertos por violencia no iba tan mal como realmente iba, y pues ahora, como decía mi abuela, pues cuanti más, o sea, no hay... Yo creo que hay una tendencia y no sé si una cloaca ahí en Palacio Nacional, en los más oscuros
pues subterráneos en donde le dicen al señor Gatell, usted tranquilo, chitón, y diga lo que hasta donde yo permita que diga. Y hay prueba de ello en cuanto a nuestras famosas mañaneras cuando López Obrador dice cosas como, y ya el 19 de abril vamos a poder salir, ¿verdad, Gatell? Corte a Gatell diciendo, bueno, Pues más o menos. Ese más o menos fue histórico, ¿no? sí, pues fue luego hablamos de la negociada de mi sueldo. Ahora, el asunto es, por ejemplo, que en febrero, marzo, que empezaba aquí la onda de los contagios, te decían guárdate. Y ahora que estamos en un pico importantísimo, donde todos los días se rompe el récord de no solamente de contagios, sino de muertes, te dicen sal. Lo entiendo en el asunto de querer provocar un movimiento económico para reactivar una economía que desde antes de la pandemia, no hay que olvidarlo, en México se estaba cayendo. Y esta pandemia lo único que hizo fue como sacar a flote, ¿verdad?, la mierda y lo peor de este gobierno que nos ha mentido como sistema. Mientras tanto, algunos afortunados como yo seguimos trabajando normalmente, pero hay millones de personas, señor Valdés, amigos, que se ganan la vida a diario y que no tienen de otra más que salir a buscarse la papa. ¿Cómo manejar este escaso equilibrio que existe entre la necesidad económica de la gente y el riesgo latente y evidente de un contagio mortal, ¿no? No, bueno, claro, es que otras sociedades por default, por así decirlo, pues han tenido un ahorro, que a lo mejor en el caso de otras sociedades, pues el ahorro ha mermado, pero ahora lo que ha mermado es la papa diaria. Claro. Es un asunto muy diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé si en Holanda, si en Francia, el grave, entrecomilladamente lo digo, problema es que no nos vamos a ir al mar Mediterráneo de vacaciones este verano, pero de que comemos todos. Uh-huh. El problema es que acá en nuestros países latinoamericanos, no solamente en México, es que pues, no salgo a chambear, no produzco, ¿no? Sin embargo, y ojo, esto lo digo nada más como una especie de referencia teórica, como un marco, también está estudiado el hecho de que hay una clase social muy, muy bien tipificada, que es la clase baja en México, en que hay un cierto sistema en el que, como sea, la gente sabe que de que hoy come. No sabe cómo, nadie sabe cómo, pero de que hoy come va a comer, ¿sabes? O sea, este es un asunto que trasciende a la pandemia y trasciende a cualquier cosa, y son asuntos como de microfamilias o macrofamilias en las que hay 6, 7, 8, y está el yerno, el que vende los tamales, los taquitos, etcétera, y como sea, hay una manera de sustentar la cosa. Yo creo, y lo digo con una cierta convicción interesante, que la clase media es la más golpeada en este tipo de situaciones, ¿no? En la que efectivamente uno depende de una oficina, depende de una empresa, de una industria que está cerrada, no pertenece a eso que ahora el gobierno le llama de una manera muy simpaticona como el trabajo informal, y yo no acabo de entender cómo es que ahora resulta que avalamos lo informal como parte, digo, está bien reconocer el problema como se reconoce a la prostitución o se reconoce a otras actividades que si uno no las nombra, no las incluye, pues nunca van a pasar a otro lado. Pero de pronto pareciera que lo informal es parte de una normalidad que, ojo, no debería ser. Bueno, el asunto, señor Valdés, es que el 80%, bueno, un gran no manejo una cifra exacta, pero un gran porcentaje de la población se dedica a ese tipo de economía, ¿verdad? Y cada vez hay más. Claro. El cierre
¿Cuántas empresas que cerraron por la pandemia van a abrir? Se habla en México de cantidades estratosféricas como de 12 millones de desempleados. 12 millones de desempleados en una población de 130 millones de personas es el 10% de la población. Sí, señor. El otro día que de plano no me quedó de otra más que por mis propios fueros ir al súper con 300 cubrebocas, 2 caretas, 4 pares de guantes, etcétera. Pasé por el Starbucks del Insurgente Sur, el que está frente a la WIC, para quien sabe de qué hablo, y si no saben, no importa. Y mire que me refiero a Starbucks, esta Ajá. franquicia gigantesca mundial, originaria de Estados Unidos. ¿Usted cree que ya nomás se veía la pura silueta de las letras arrancadas de Starbucks? ¿De qué te hablo? De que el Starbucks y el sushito de arriba, adiós. O sea, yo no sé cuántos Starbucks han corrido con esta suerte de ya de plano ir a quitar sus letritas y por ende cancelar los locales. Pero no es poca cosa decir eso. Aeroméxico acaba de declararse en el capítulo 11 de quiebra en Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, en Colombia, dice Juan Camilo, dice acá en Colombia hay un efecto particular con las cifras, se maquillan en aumento, o sea, se habla de más para cubrir los lucros de corrupción por parte de las EPS. La EPS es una unidad médica que trabaja en Colombia, señor Valdés, Sí. como el seguro social, pero privado. Uh-huh. Tantos enfermos se reportan, tanto se le cobra al gobierno por enfermo, por cama, por día, etcétera, etcétera. Entonces, entre más enfermos ingresan a una EPS, más se le cobra al gobierno por este enfermo supuesto, ¿no? Entonces, allá se maquillan las cifras como aumento de enfermos para que las EPS puedan tener más dinero. Raúl El Chuque García dice, hola Alfonso, dice Juan Camilo, se ha escuchado en podcasts anteriores. Aprovecho la oportunidad para resaltar su material. Los he escuchado todos y empecé este año. Llevo varios años en esta transición escéptica y ustedes han completado ese proceso. Me han dado suficientes bases, gracias. No, pues mira, Juan Camilo, la verdad es que nosotros no queremos, por lo menos de mi parte, no sé el señor Valdés, cambiarle la mentalidad a nadie, sino simplemente el hecho de decir, piensa, razona, saca tus propias conclusiones y actúa de acuerdo a la evidencia que tienes ante tus ojos. Eso yo creo que es el escepticismo, ¿no? El escepticismo no es no creer en nada, sino es una visión objetiva de la realidad en la que estás, ¿no? Qué bueno que tocas esto, mi querido Alfonso. Y aquí sí me salta una reflexión particular al respecto. En cuanto uno revise y visite y revisite la prensa escrita, la prensa electrónica, la teoría hasta desde Grecia, etcétera, uno podrá de verdad hacer conjeturas un poquito más allá del huevo tibio, como decían acá en WFM. Exactamente, yo creo que sí es importante. Era Vargas de... sí, tienes razón, de Stereo Era 100. Vargas, ¿no? De Stereo 100. Sí, entonces, de pronto sí, no sé, digo, sé que nos escuchan allá en Colombia, en donde tenemos grandísimos amigos y mandamos un abrazo fuerte hasta allá. Sin embargo, pues digo, aquí desde México podemos decir que al menos esta realidad mexicana, híjole, pues es compleja porque tiene cientos de miles de, 130 millones, como ya lo ha dicho don Alfonso, y hay muchas realidades, y es difícil tener una postura con una sola careta, una sola portada. Siempre busquemos todas las voces, ¿no?, para hacerse de un juicio. Pues bueno, existe lo que se llama en psicología el sesgo de información. Uno siempre tiende a buscar información que avale, sustente lo que uno piensa y desechar lo que va en contra de lo que uno está sustentando.
Eso es una situación psicológica difícil de romper, pero en el aspecto escéptico siempre hay que tener una mente abierta para recibir información que va en favor de lo que nosotros pensamos y también en contra de lo que uno considera que es verdad. Y solo y si, si la situación de lo que yo pienso descubro que es mentira o que no está pegado a la realidad o que le falta evidencia, el escéptico cambia su modo de pensar de acuerdo a la condición de lo que está investigando. Cosa que en las cuestiones dogmáticas como la iglesia o en algunas cuestiones de política no ocurre de esa manera, ¿no? De acuerdo, mire que yo sé que me voy a meter en un berenjenal con usted. Mire, nada más para terminar, para acabar de redondear la idea. Si usted me demuestra, señor Valdés, que 2 y 2 son 5, yo voy a cambiar mi forma de pensar de que 2 y 2 son 4. Pero usted me tiene que presentar evidencia que sustente lo que está usted diciendo. Y entre mayor sea la conjetura a la que usted llegue, mayor tendrá que ser la evidencia. ¿Verdad? Como por ejemplo en la cuestión religiosa. A mayor hipótesis, debe de haber una mayor evidencia que sustente la hipótesis. Me queda clarísimo, sin embargo, déjeme meter un elemento que va a hacer un poco de ruido en todo esto. Porque, claro, en el campo de lo científico, en el campo de la lógica matemática, no hay de otra más que lo que usted está proponiendo. Sin embargo, en la polaca, en la política, pues, es difícil hacer esas demostraciones porque habría que traer aquí al caso documentos, que eso es donde mucha gente se ampara. Y deja tú de la política, de casi cualquier ámbito de lo social, ¿no? Entonces, ya ves los chismes de Pati Chapoy y de Ventaneadas. Puedo demostrar que no engañé a mi mujer, pues a ver, o sea, ¿cómo realmente demonios lo demuestran? Bertrand Russell, un gran filósofo inglés del siglo XIX, XVIII, decía, siempre es bueno poner un signo de interrogación Claro, ante todas tus aseveraciones. me parece increíble. Siempre duda, siempre duda. Y en esta búsqueda de la verdad, ¿verdad?, se enfrenta uno con eso que usted dice, informaciones de por todos lados. El razonamiento crítico quiere decir que analicemos los factores que nos están llegando o la información que nos llega y con una actitud crítica investiguemos, lleguemos al fondo y tratemos de encontrar la verdad. Matt Dillahunty, un gran escéptico que tiene un podcast que se llama ¿cómo se llama? Tiene un podcast ateo que tienen una asociación en Austin, Texas, que es la asociación atea de Austin, y es un gran conversador, un gran escéptico de la altura de Sam Harris o de Dennett o de Hitchens ¿me entiendes? Sí. Él siempre dice, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Y qué evidencia sustenta en lo que estoy creyendo? Entiendo. Mucha gente se queda nada más en lo superficial. Sí. Creo en esto pero no creo, lo que quiero decir es, ¿qué sustenta lo que estoy creyendo? Claro, es que ahí hay un punto como de lo dogmático, de lo educativo, de lo cultural, Uh-huh. y es, yo creo que con lo que habría que romper de manera respetuosa y entrecomillada, ¿no? Y muy individual, ¿no? Muy individual, por supuesto. O sea, en el caso mexicano de la política, este país bendito se ha polarizado entre chairos y fifís, en donde hay quien cree ciegamente en un presidente que es claro que tiene errores y aciertos, pero que los famosos chairos no ven los errores y que los fifís no ven los aciertos. Cualquier pensamiento extremo significa
la subyugación de tu razonamiento a la idea de alguien más, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y de ahí, pues, que de pronto uno ya no sepa discriminar entre la basura de información, la famosa infodemia, que López Obrador tanto ataca, pero que tiene por un lado tanta razón, y por otro lado también intereses creados, Ujú. porque efectivamente hay gente que no estuvo cómoda con una serie de cambios que le quedaban muy a modo A a sus unos intereses, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, Pero como sociedad, por lo menos en México y me imagino que en muchos países latinoamericanos a los que he estado yo de primera mano expuesto, como es la sociedad colombiana o la venezolana, somos una sociedad latinoamericana muy manipulable y todo esto yo creo que tiene un sustento en la falta de una educación crítica. sí, señor, sí, No es lo sí, mismo decir yo me trago el libro de texto para sacar un 10 a decir en cada texto que yo estoy leyendo por qué pienso que eso que estoy leyendo es verdad. Porque no te enseñan a razonar, te enseñan a repetir. Y entre más educado es un pueblo, primero más escéptico es, las autoridades son más honorables en el asunto de ejercer el poder o el presupuesto o los impuestos de una manera efectiva y, y hay menos corrupción. sí, Las sociedades más avanzadas, por consiguiente, y de una manera anecdótica también, son sociedades ateas. sí, y no solo ateas, son sociedades que no creen en un caudillo unipersonal y unilateral en quien confían personalmente el destino de su país y de su república, etcétera. Por algo las grandes sociedades avanzadas dependen de un parlamento, dependen de una cámara, en donde hay realmente una pluralidad de ideas y de opiniones que al hacer una media, carajo, se hace una verdadera mezcla de la opinión popular. Ojo, Claro. yo creo que nunca en la historia de la humanidad un caudillo, como el caso mexicano, y perdón, pero en el caso venezolano y en el caso de muchos grandes desaciertos tiránicos, Cuba, Cuba, bueno, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. exactamente, yo creo que nunca, por lo menos a nivel numérico y meramente estadístico, nunca ha sido una buena idea considerar que una sola persona caudillesca, que no admite otras voces, que no admite, vamos, y de pronto si hay una, y digo, insisto, es un tiempo muy complejo, creo yo, inédito en la historia de la humanidad, tanto política como social y ahora como también eh, sanitariamente hablando, Uh-huh. como para poder intentar argumentar algo o definir algo que sea concreto. Yo creo que ahorita, perdón que lo diga así, soy más escéptico que nunca, neta, sálvese quien pueda. Juan Camilo, de nuestro amigo que está escuchándonos ahorita mismo en directo a través de Spreaker en la fosa séptica, dice: exacto, la educación acá en Colombia no genera pensamiento crítico y ha sido uno de nuestros yugos. Mi esposa y yo somos psicólogos y procuramos en casa complementar este tipo de pensamiento en casa con nuestros hijos. Pocas personas, la verdad, poca actitud crítica, poca plática con los hijos en ese tipo de cuestiones de razonamiento. Bueno, de alguna manera felicito a Juan Camilo por ejercer un pensamiento crítico en su casa y no es muy común. Estamos acostumbrados en Latinoamérica a que
La única democracia que existe es cuando votas, supuestamente, entrecomilladísimo, pero en la casa no hay democracia, en la escuela no hay democracia, y te enfrentas a dogmas pequeñitos, grandes, medianos, desde que naces en un país latinoamericano. Y eso es algo que compartimos desgraciadamente, ¿no? Estamos acostumbrados a esquemas no solamente de educación, sino de política o religiosos que subyugan el intelecto, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo? Ahora, señor Valdés, la pregunta que le hago es, ¿cómo actuar en una pandemia inédita? ¿Cómo procurar mantener una salud mental ante el encierro? ¿Cómo hacer de esta vida que nos ha tocado y que nos cambió y que nos va a cambiar y que ya no nada va a ser igual de aquí en adelante? ¿Cómo poder adaptarse a una situación en la que no estás, ¿cómo te diré? No sabes cómo adaptarte a ella. Sí, no, bueno, esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón de muertos y la pregunta del millón de dólares y la pregunta del millón de todo. Yo creo que el que tenga la soberbia de levantar el dedo y decir yo sí sé, ese es el primero al que no hay que hacerle mucho Acá no caso. hacerle mucho caso. Exactamente. Ujú. O sea, mira, y volviendo, híjole, es un tema, caray, realmente muy, muy complicado. Ujú. Yo creo que hemos llevado la sociedad actual con una inconsciencia tal que ya estamos lejísimos de cuál era el eje de rotación de las X y las Y, de las asíntotas y las ordenadas, como decían en la prepa, Ujú. sobre cuál era realmente el camino correcto de la sociedad, ¿no? ¿Qué tal que, carajo, se nos olvidó que debimos haber actuado en un asunto, pues, más de comunidad, más de, a ver, aquí producen mi maicito, mis 3 vaquitas, este señor las mata, yo cosecho el maicito, tú el trigo, tú ordeñas, y aquí entre nosotros hacemos este coto, Como comuna, como comuna, como, ¿no? comuna ¿qué? Comuna, comuna hippie. Ujú. Claro, o sea, hay siempre ese concepto del lo global, lo así, el iPhone, la tecnología, las comunicaciones, el internet, los megas, los gigas, claro, la comunicación con Australia. Y de pronto uno dice, híjole, ¿de verdad? O sea, ¿y qué tal que yo hubiera podido ser tremendamente feliz con mi cantina cerca, mi restaurante cerca, yo hago zapatos, tú cosechas trigo, tú me das tortillas, tú me das arepas, tú matas a la vaquita, tú me das lechita, yo te canto cuando estoy en tu lugar, El trueque medieval. sí, mira, no lo sé, me oigo ruquísimo, pero ¿qué tal que así no hubiera ni epidemia, ni pandemia, ni infelicidad, ni insatisfacción, ni wifi, ni nada que tuviera que ver con un asunto de lo global, lo moderno, la televisión, los medios, la electrónica y quién sabe cuánta cosa? ¿Y qué tal que a lo mejor la idea original, el concepto, lo rector de esta humanidad chiquita, cósmica, que parecemos más hormigas, etcétera, iba pues por ahí, caray, pues, ¿cómo saberlo? O sea, nadie nos hizo un destino, tenemos libre albedrío, y lo que sí es cierto es que estamos en un asunto eh, para resolver en la parte sanitaria que nadie sabe cómo es. O sea, estamos pobres, jodidos, fregados, tristes, encerrados en casa, etcétera, y nadie sabe por dónde es realmente el camino, ¿no? Pues sí, el asunto es
que en una situación tan grave como la que estamos viviendo, por ejemplo en México, todos los días se rompe el récord acerca de los fallecidos y de los contagiados. Eso hace que uno se vuelva un poquito más egoísta en el asunto de la sobrevivencia, que es también un instinto humano primigenio, ¿no? Primero, ¿no? Sí, Voy a salvarme yo y si puedo procurar el bien de otra persona lo voy a hacer, pero primero soy yo. Y eso habla también de un sentimiento poco comunitario y en ese sentido yo creo que estamos haciéndonos como aislados, ¿no? ¿Cómo será este proceso de integración a esta supuesta, entrecomillado otra vez, nueva realidad a la que nos enfrentan los gobiernos? ¿Cómo será nuestra relación con las demás personas, aún las más cercanas a nosotros, donde el contacto físico es impensable? ¿Cómo será esta nueva sociedad y este nuevo sentimiento de aléjate porque me puedes matar? sí. ¿Y cómo estamos reaccionando en este momento ante las necesidades de millones de personas, por ejemplo en México, que tienen que salir de su casa a buscarse sustento, a meterse en un colectivo o en el metro atestado de gente que poco le preocupa cumplirlas con las más mínimas normas de, no solo de higiene, porque eso nunca ha existido en el metro, sino de sanidad, ¿cómo se llama? De, de no contacto, ¿no? Sí. Eso es una situación a la que no estamos acostumbrados, nunca hemos estado acostumbrados. Los latinos somos mucho de apapacho, de becho, de agarrarnos, tocarnos, y ahora esta realidad nos enfrenta a todo lo contrario. Híjole, pues a reírnos de eso. Yo no sé. Yo qué voy a saber de eso. Solo sé que mejor vayamos a donde podamos llegar y ya. Si sobrevivimos, usted y yo, y nuestros grandes escuchas aquí en esta fosa escéptica, pues felicidades. Nadie sabe cuándo va a acabar esto. Nadie tiene la menor idea de si va a acabar siquiera. Nadie sabe que si esto es un reloj que está ya comenzando sus últimas patadas y en 5 años no habrá ser humano que tolere esto, la verdad. Y el optimismo es un bonito sentimiento. Yo tengo también muy humano, ¿no? Es muy humano pensar que vamos a salir de esta y lo oímos todo el tiempo y hacemos canciones al respecto y hacemos poemas al respecto y hoy mismo salió por ahí un muy bonito streaming en vivo de Jorge Drexler, uruguayo, que es un tremendo poeta, músico, etcétera, que con la mejor de las al cual descubrí gracias a usted. Ajá. Me honra que lo diga usted. Hoy hace un rato, a las 2 de la tarde, tiempo de Latinoamérica, 2, 3 de la tarde, 4. Él vive en Madrid, pero allá ya era la noche de hoy. Y él con un sentimiento pues, muy positivo y yo lo aplaudo. Y fue realmente muy conmovedor para mí, casi que lloro. Sino que realmente rodeé algunas lágrimas de mis ojillos por lo que él cantó esta tarde. Sin embargo, ¿Se puede ver en algún lado eso? sí, seguramente se quedó por ahí en Facebook, en YouTube y en Instagram. Yo Ajá. no sé si quedó, me imagino que sí, pero de que fue en vivo a las 2 de la tarde, tiempo de México. Estuvo muy lindo y muy conmovedor, pero la verdad es que, perdón, o sea, si el mero de la ONU no tiene puta idea de esto, Uh-huh. Jorge Drexler menos. Claro, O sea, claro. él nomás es un poeta con buenas intenciones. El poeta siempre ve una realidad optimista. No sé, porque también hay grandes poetas malos. Es exacto. Mientras lo decía yo, me estaba yo contradiciendo a mí mismo. Claro,
Sí, claro. Porque hay Juan, el mero director de la OMS hace menos de una semana dijo, lo peor está por venir, carajo. O sea, él lo dijo. Juan Camilo de Colombia, de Bogotá, nos dice: mi postura al respecto es procurar ver esta situación como una evolución forzosa. Esto nos permite diversas perspectivas frente a la cultura social. Latinoamérica, a diferencia de países de primer mundo y más de Europa, no ha enfrentado experiencias tan traumáticas como que permitieron que estos países generaran una cultura preventiva, tecnológica y de visión del futuro. Te voy a contradecir, mi estimado Juan Camilo, porque lo que estaba yo hablando de la peste fue en Europa. Y muchas de las cuestiones más violentas de la humanidad, hablamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el exterminio de 6 millones de judíos por parte de la hegemonía nazi, fueron en Europa. Nosotros hemos sido muy afortunados, señor Valdés, en que esas conflagraciones, y es que bonito, a pesar de los 4 tequilas que ya llevamos, porque debo decir que sí nos estamos echando unos alipuses. Fueron en el viejo continente. Toda la carga histórica ha sido siempre de esta parte del mundo, ¿no? Y a nosotros nos ha traído, pues, como, ¿no? Follow the leader, ¿no? Lo que hacen allá lo replicamos y mal. Lo que hace Estados Unidos a nosotros nos pega. Bien decía algún expresidente mexicano que cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Y sí es bien cierto. Una economía basada en una exportación hacia Estados Unidos del 80-90%, pues siempre te pega cuando algo le pasa para allá, ¿no? Y me imagino que en Europa también sucede lo mismo con algunos países, ¿no? Aunque creo que allá el asunto del comercio es más equilibrado. No sé. Pero no estábamos hablando de eso, sino de lo que como sociedad enfrentamos ahorita como un parteaguas del que ya fue a lo que va a ser. No podemos seguir manteniendo una actitud de antes de la pandemia, de enero, de febrero, en el caso de México, a lo que está pasando ahorita en el país. Y una de las ventajas, si es que podríamos hablar de una ventaja de esta pandemia, es que saca a flote la mierda de gentes que nos gobiernan. La impreparación, la ineptitud, la improvisación de gente que toma el poder para que en estos casos tomara decisiones certeras, adecuadas, consensuadas, etcétera, y que de manera evidente demuestran su impreparación, su incultura, su ignorancia, su estupidez, su pendejez, y que solo ven por sus intereses políticos de muy corto plazo y con un cerebrito así de pequeñito, ¿no? Y esto nos coloca en una posición de yo voy a hacer lo que pueda porque de arriba no va a llegar nada. Exacto. Creo que ese es el punto más importante de todos. Si en algún momento uno pensó que podría tener cobijo de papá gobierno, hoy eso es impensable. Porque la política económica, la política social, la política de todo, al menos para el que les habla, y a ti, mi querido Alfonso, me imagino que es un poquito lo mismo, es como, híjole, pues, y voy a hacer como, al menos hablando del tema mexicano, ¿no? Pero lo que dice nuestro señor presidente prácticamente es, a ver, a todos los fifís les voy a cortar la llave de la corrupción y de la ratería. Eso a mí me parece que está padrísimo. O sea, ¿por qué? Pues porque está mal que alguien robe, que alguien
se lleven mochadas, etcétera. Pero corte A, en lugar de que este señor diga, voy a inyectar, voy a impulsar el desarrollo, el trabajo, la parte laboral, la creación, Mm. no, lo único que dice nuestro viejito es, se lo voy a regalar a los niños, a los becarios. A los jodidos. Y te voy a decir, mi estimado Héctor, que existe una parte de ese discurso que es evidentemente equivocado, pero que funciona para ese tipo de ideología. Primero, a los ricos no los tocas porque son los que tienen el billete. A los pobres, que son tu objetivo electoral y por lo cual vives, ¿verdad? Lo que te llevó al poder es el voto de esa clase paupérrima de gente que se dejó llevar por una promesa falsa de bienestar que no se les ha cumplido. Y en ese extremo, en medio, está un bonche de gente que tiene que desaparecer. En el concepto de un gobierno populista o socialista, ¿no? Yo vivo de los pobres, yo sostengo a los ricos, pero los del medio siempre me van a estorbar. O los vuelvo ricos, o los vuelvo pobres. En este caso, a lo que nos enfrentamos la gente que vivimos en ese término medio, porque, mira, del 1 al 10, los pobres son del 1 al 4. Luego hay una pequeña franja del 6 al 7 y luego del 8 al 10. Este del 6 al 7 es lo que estorba. O los voy a volver del 1 al 4. Y entonces los voy a manipular y los voy a someter a mis dádivas y a mis regalitos y a mi modo de pensar. La clase media al socialismo no le conviene. Y eso es lo que está pasando en México. Como pasó en Venezuela, como está pasando en Brasil, como han pasado en muchísimas regiones del mundo, ¿no? Del mundo socialista. Entonces, ese discurso de los pobres primero no tiene sustento cuando te enfrentas a declaraciones como el fifí o como que el empresario es corrupto. La única razón, el único generador de riqueza en un país es el empresariado. Es el que promueve el empleo, promueve el bienestar de muchos millones de familias y su bienestar bien habido. ¿Me entiendes? Sí. O mal habido, pero eso no está ahorita en discusión. El único generador de riqueza en un estado es el empresario. El gobierno no es generador de riqueza en absoluto. El gobierno vive, o el estado se supone que vive, para generar las condiciones, ¿ah?, de equidad de las diversas partes de la sociedad y de proveer un marco social, legal y económico en donde todos funcionemos. No genera riqueza, no genera empleo, ni mucho menos. Cuando yo escucho que el sector burocrático o el gobierno generó tantos empleos, yo me pongo a pensar que eso es una falacia, pues, ¿no? Es una mentira. Porque el único que genera... si yo fuera gobierno, mi estimado señor Valdés, lo primero que haría sería apoyar a la persona, primero que me pague impuestos, y luego que genera empleo. Y esa parte fundamental de la sociedad es el empresario, el emprendedor pequeñito, mediano, grandotote y súper mega grandote, que dice, voy a arriesgar mi dinero en México para generar mis productos que me van a hacer más rico a mí, pero que también voy a procurar que si necesito 25 ingenieros, los voy a contratar y les voy a pagar bien. ¿Entiendes? Perdón que te interrumpa, pero ahí hay un par de asuntos. Este señor da créditos de 25,000 pesos. O sea, eso no te alcanza ni para cubrir la renta del primer mes de un local en ningún lado. de nada. Uh-huh. Entonces, esa es una. Y él se llena la boca en sus mañaneras diciendo, ya tienen su crédito de 25,000 pesos. Y eso, qué riqueza que va a generar
a generar, pues nada. Todo, Parte. sí, todos los programas sociales que ha implementado el gobierno de López Obrador en México han sido para subvencionar, mantener a gente que no está generando ningún tipo de riqueza. El nini, el viejito, el anciano, el desempleado, programas sociales para regalar dinero a cambio de nada. Así es, ¿Y de dónde saca ese dinero? pues, de la gente que Del paga impuesto. impuestos. Ah, exacto. Y si las empresas no tienen una actividad económica rentable para pagar esos impuestos, pues no va a haber dinero para nada. Así es, y hay un tema que para nuestros países latinoamericanos pareciera un asunto dogmático, y perdón, pero uno que tiene un poquito de mayor perspectiva del mundo en general, y ahí es en donde es muy interesante la parte global, perdón, pero Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, la gente que tiene más de 60 años es tremendamente productiva. O sea, no es gente a la que tengas que darle dádivas, ni miserias, ni programas populistas, ni nada. Es gente que, bueno, claro, o sea, fuerza física quizás ha mermado. Pero eso qué tiene que ver con la fuerza intelectual o el conocimiento que ha generado a través de 30, 40, 50 años. Exacto. Y, perdón, incluso, y casi que me incluyo en esa población, ponle tú, Ujú. pero a lo mejor hasta pensamos más despacito, ponle tú, pero de que pensamos y de que caminamos y de que tenemos ideas, etcétera, carajo, pues claro que sí. Y me consta, y entre paréntesis, por una conversación que tuve hace un par de semanas con un buen amigo que se acaba de avecindar, perdón, no se acaba, hace unos 8 años que se fue a vivir a West Vancouver, Ujú. por la isla de Virginia, en Canadá. Ujú. Esos muchachos de verdad no discriminan entre la edad que uno tiene. O sea, a ver, ¿eres capaz de hacer o de cumplir este perfil de puesto? Sí, perfecto, va. ¿Tienes 20, 30, 40, 50 o 70 años? Pues no me importa, o sea, Ujú. vas y hazlo y te pago lo que el puesto. Aquí yo creo que el asunto empezó a cambiar en el asunto de que cuando hay tantos jóvenes que salen de un empleo, de una universidad para buscar un empleo, se malbaratan. Sí, Y entonces a las empresas, para las empresas es muy atractivo, ¿verdad? Por ejemplo, contratar a un pasante de ingeniero que no va a ganar lo que no va a ganar lo que un ingeniero con más edad, con más experiencia, pero que al final de cuentas es más manejable que un ingeniero viejo, ¿no? sí, En ese sentido, yo creo que las sociedades en Latinoamérica han optado por los jóvenes con una falsa promesa de modernidad, pero también con una realidad de poca experiencia. así es. Ujú. Así es. Pues miren, yo lo que opino, y creo que lo dije hace rato, es que de verdad, sálvese quien pueda. En esta, sí, podríamos concluir, ya llevamos una hora de plática, señor Valdés. Nunca habíamos estado tanto tiempo tan amenamente. Yo creo que es la falta de plática con la demás gente. Según yo, sí hemos tenido podcast más largos. ¿Sí? Pero yo también considero que no tan sabroso como este, porque también la soledad, el aislamiento. A ver, yo quisiera en este momento, señor Valdés, si usted me lo permite, aunque su audio o su video se fue, El video nomás. yo quisiera en este momento sí decir cuál es la situación por la que estamos pasando, por lo menos en mi caso. Porque hay mucha gente que me está preguntando en este momento y con varios mensajes en iVoox y en Spreaker cuál es la situación. Miren, me preguntan por mi esposa. Mi esposa tuvo un problema de cáncer en el útero, de pronóstico muy grave.
Afortunadamente, y con la participación de mucha gente allá en Colombia, porque mi esposa es colombiana, pudo salir avante y destruir ese bicho que se le metió en el cuerpo. Después de una serie de quimioterapias, pudo salir adelante. El doctor ya le dijo que no es una enferma de cáncer. Sin embargo, está teniendo que tener un tratamiento de una, como le podríamos decir, una quimio light, para que no le vuelva a dar. Sí, señor. Ese es un asunto. Yo regresé de Colombia el día 10 de enero y a las 2 semanas cerraron las fronteras por la pandemia. O sea, no hay vuelos, no hay ni cómo. Y entonces yo he estado aquí desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, casi 6 meses, sin ella, que ella sigue allá. Y esperamos que en septiembre, todavía falta lo que sigue de julio, agosto, y en septiembre pueda haber algún tipo de movimiento en el asunto de vuelos internacionales para que o ella venga o yo vaya para allá. Este es, en resumen, lo que puedo decir de mi situación personal y por lo cual nos hemos alejado un poquito de esta fosa escéptica en las últimas semanas. Falleció mi papá, tuve ese asunto hace un poco más de un poco menos de 2 meses y fue una situación que nos pegó también muy fuerte en la familia. Por eso no tenía yo el humor como de decir vamos a hacer una fosa, etcétera, etcétera. Ahora, el asunto de la fosa escéptica para el futuro es, tenemos una amiga en España a la que queremos incluir, que ya ustedes, muchos de ustedes la conocen, Nita Ruiz, y que trataremos de que se integre en lo sucesivo a nuestras fosas. Esta fosa salió, ¿verdad, señor Valdés? Salió por Totalmente al vuelo. como dicen los teatreros, ad libitum. Ad libitum. O sea, se nos ocurrió ahorita, estábamos platicando por teléfono el señor Valdés y yo, y dijimos, oye, el señor Valdés fue el que dijo, ¿hacemos una fosa? Ah, pues la hacemos. Y entonces nos pasamos del teléfono para acá y aquí estamos. Sin embargo, siempre he querido tener, desde que empezó esto de la pandemia, siempre he querido tener la opinión de Ita, que es, aunque es mexicana, su esposo es español y vive en Madrid. Y el sentimiento de la pandemia y de la perspectiva de una epidemia de esta magnitud desde un punto de vista de allá, de España, siempre he querido que es muy interesante, señor Valdés. Cómo han pasado, cómo el gobierno ha actuado, qué diferencias confrontar los acontecimientos con alguien que ha vivido desde mucho antes esta epidemia y que ha, digamos, sobrevivido al asunto, viendo todo lo que ha pasado allá en Europa, ¿no? Uh-huh. Ojalá que se una ahí. Uh-huh. Sí, la diferencia de horario siempre es una cuestión a considerar, pero es que hoy, como salió todo tan intempestivo, uh-huh, no nos dio tiempo de comunicarnos con ella, pero ya en el futuro lo haremos. Y digo, sería muy interesante que el señor Canek volviera a la fosa, veamos cómo está de su... Ahorita nadie tiene trabajo, entonces es más fácil. Señor Valdés, dígamelo todo. Hagamos como un resumen. Resúmamela. No, ¿qué pasó? Así. Está difícil. Sigamos bebiendo, pero antes que otra cosa, hagamos como un pequeño resumen de esto que es la pandemia y desde un punto de vista escéptico, díganos alguna cosa que tenga usted en la mente. No, bueno, pues mire, yo insisto en esta idea de que aquel que le venda a usted la última, como dicen los gringos, la ultimate solución, está bien equivocado. Y más aún que estamos en esa trinchera de lo escéptico,
no crea usted nada de lo que nadie le diga. No crea usted que el infomercial le vende el tapabocas que sí funciona porque lo diseñaron en Europa, Europa, mis yarboclos. ¿Yarboclios? Sí, o sea, mis tanates. Ah, ok. O sea, nadie tiene la menor idea de nada. Estamos en un asunto de total incertidumbre en el que ni siquiera el mero de la OMS, de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, sabe un carajo. Nadie sabe si usted ya se contagió y se salvó, quedó inmune. Nadie sabe si no le ha dado, le puede dar. Nadie sabe qué malditos síntomas hay. Cada día salen síntomas nuevos. O sea, carajo, nadie sabe nada. ¿Sabes qué es lo que uno sabe? Nada. ¿Cómo podemos combatir de alguna manera esta cosa? Primero, haz un poco de ejercicio, Sí, vitamínate, o sea, refuerza tu sistema inmune, sí. Vitamina C. vitamina C, vitamina D. La vitamina C, fíjese que he leído que no la produce el cuerpo humano. A diferencia de todas las especies que existen en el planeta, hay 3 o 4 especies en el planeta que no la producen, entre ellas el ser humano. Y entonces uno tiene que agarrar la vitamina C de donde la encuentra. Y una sobredosis de esta vitamina C es indispensable para evitar el contagio con esta pandemia. Y usa el tapabocas, no únicamente porque tú pienses que por cortesía, por educación, por empatía con la sociedad. Y sí, la verdad, se ha comprobado que si usas el tapabocas, podemos vencer a este bicho. Así es. Uh-huh. Eso es lo más primitivo que se puede decir acerca del asunto. Como usted lo decía, no hay un diagnóstico, no hay cómo proceder cuando ya lo tienes. Yo me compré un oxímetro y he comprado lo que a mi parecer mi equipo básico de sobrevivencia, mi escasa inteligencia me lo permite y mi presupuesto. Un oxímetro, vitamina C, tapabocas, careta y tratar de ser higiénico en el asunto ese, ¿no? Y poco contacto social. Mientras las autoridades investigan y dan cifras alegres de cómo ya estamos saliendo de una pandemia a la que ni siquiera nos estamos enfrentando en su máxima expresión, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Así es. Y que tiene cifras más grandes que ya España, Estados Unidos, yo qué sé. Sí, claro. Mientras tanto, digamos salud, señor Valdés. Me da mucho gusto verlo, porque lo estoy viendo a través de Skype. El gusto es mutuo. Me da mucho gusto saber que su familia está bien y que algún día pongamos aquí música de su hijo Mateo. ¿Qué tal? No. Qué maldita cosa tiene usted de hijo. Y usted no ha habido al otro. Bueno, sí, los dos son excelentes músicos y sí me gustaría que la Fosa Séptica comenzara con una cosa que haga de cuenta que nos compusiera algo, mi estimado Mateo, para empezar la Fosa Séptica. Pues está... Y darle su crédito al respecto y que lo conocieran en otros países, a los pocos países a donde llegamos, que son como 40 y tantos, con unos pocos oyentes, pero otros más. Por ejemplo, en España y en Colombia estamos muy fuertes en el asunto. Sí. A pesar de nuestra poca frecuencia desde que empezó la pandemia, he recibido estadísticas donde la gente sigue bajando nuestros capítulos anteriores. Sí. Y me da mucho gusto saber que la Fosa Séptica ha logrado trascender de a esta clase de suspenso, ¿verdad? Suspenso en el sentido no terrorífico del asunto Vincent Price, sino sino suspender nuestras transmisiones semanales, ¿no? Lo cual ya no será. Esperemos que nos hagamos el espacio, señor Valdés,
usted y yo, para hacerlo por lo menos una vez a la semana de aquí en adelante. Ahora que el encierro nos los está permitiendo. Bueno, usted está trabajando, yo también, y de alguna manera seguimos manteniendo una actividad económica que nos permite sobrevivir. Señor, ¿Verdad? así es. Híjole, man. Es que esto está, es que la verdad es que es un parteaguas de la humanidad que no mucha gente comprende a lo que nos estamos enfrentando. No, 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 no. Pasarán años para que acabe de caer el 20 o De el verdad, 30 o la verdad el 100. yo creo que a mí ya me cayó. ¿Sí? Sí, no vamos a volver a ser lo que éramos antes, es un hecho, es un hecho. Eso es por supuesto. ¿A qué nos enfrentamos? Eso cada quien lo tiene que definir de acuerdo a su educación, su modo de vida. ¿Verdad? ¿Va a haber más muertos? Sí. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con la muerte, sí, hasta que alguien descubra alguna vacuna que nos permita llegar y abrazarnos sin peligro. Esto también es muy, ¿cómo le diré? Un cambio muy drástico en la situación de la actividad humana. El contacto físico ahora da miedo. Sí. Sí. Mi hermana, por ejemplo, no quiere venir aquí a mi casa a pasarse unos días por el mismo miedo que le da salir a la esquina a comprar 1 kilo de tortillas. Ya, ¿Mm? ya, ya. Y pues, ¿cómo culparlo? No, al contrario. Decir, bueno, es tu decisión, la acepto. ¿Verdad? Porque yo, a mi propio nivel, estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo que salir a trabajar, bueno, sí, voy, trabajo y me regreso. Afortunadamente, por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, que es Televisa, las condiciones de protocolos de sanidad han sido severos y han sido bien, a mi consideración, bien llevados. Y aún así, ¿no? Y aún así no sabes, porque hay mucha gente que dentro de la empresa ha dado positivo. ¿Eh? Porque te hacen un examen de COVID-19 hoy, pero mañana te contagias. El hacerte un examen no te vuelve inmune, ¿eh? No, no, no. O sea, deja tú que mañana. O sea, antier, Ajá, hace 7 días. exactamente. No, 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 no. No. Tenemos... Me gustó tu frase que dijiste que es momento en el que tengamos que aprender a convivir con la muerte. Eso es. a mí no me ha llegado tanto como... Perdón. ¿Viste? Perdón. Acá, ¿Sabe qué? Se me atoró un garbanzo de esos que me estoy botaneando. ay, no sé qué garbanzo. De manera virtual. Vaya a hacer una prueba virtual de COVID virtual. Lo cual, por cierto, me da pie ¿Mm? decirte que, si bien nos la hemos pasado muy bien, lo que lamento de este capítulo de este podcast ¿Mm? es que hemos sido un poco demasiado solemnes. Sí, ¿verdad? Sí, ¿por qué no mejor comediamos y historiamos de aquí al resto de este podcast? Ah, sí. Fíjate que me contaron un par de chistes muy buenos. Échale. El tipo que le dice, oye, le dice su mujer el marido a la mujer, dice, oye, vieja, oye, ¿por qué no hacemos un video porno? Dice, ay, para lo que te tardas, mejor hacemos un TikTok. Pues sí. Pues sí. Y, no, ¿Cuántos segundos? y del otro no me acuerdo. Y del otro no me acuerdo. Ay. Híjole, pues sí. Así es, señor Villalpán. Estamos muy feos. De verdad, la situación social es muchísimo más escalofriante que lo que realmente representa el virus, ¿no? Oiga, pero ustedes saben que la parodia con un montón de personajes todos los domingos en Televisa. Cuéntanos de eso. Haga Estoy viendo un programa, bueno, para los que están aquí en México, que creo que son un montón, que oyen La Fosa Séptica, estoy saliendo como actor en una, que no es lo mío, la verdad es que lo mío es arrastrar el lápiz como escritor,
pero el productor Reinaldo López ha confiado en mí y estoy haciendo un programa que se llama La Parodia, que nada más vamos a estar 8 capítulos. Hoy pasa el tercer capítulo ¿A qué hora? a las 7:30 de la noche y después se ve por internet y la fregada. Ya son las 8, ya pasó. Acaba a las 8:30. Ya pasó. Dura sí, ya pasó el de hoy, pero lo pueden ver por internet. La Parodia a domicilio se llama. Ok. Estoy escribiendo otros 3 programas y bueno, la actividad mía sigue. Mire, la ventaja del escritor como usted y como yo es que el encierro no nos es extraño. Exactamente. Vivimos encerrados escribiendo y salimos poco. Y eso es, a mi modo de ver, una ventaja psicológica ante otras personas que acostumbran salir y que el encierro se les hace hecho extremadamente complicado. Así es. Nosotros vivimos muy a gusto. Usted se ha generado un espacio en su oficina, como la ve ahorita, en donde usted está la mayor parte del día, me imagino. Y por mi parte también, con mi escaso presupuesto, me he generado también un espacio en donde estoy a gusto, escribiendo y ganándome la vida desde acá. Para nosotros los escritores no ha sido tan complicado el encierro. Ciertamente. El asunto es la demás gente o nuestra familia directa o nuestros hijos, como en su caso, que tienen una actividad social que tienen que generar de alguna manera, porque para un chavo, para un joven, para un niño, la actividad social es fundamental para el crecimiento psicológico, emocional de ellos, ¿no? Uno ya como sea, pero los chamacos, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo, por supuesto, esta famosísima transición entre gente como Rock Hudson, quizás, ¿no? Ajá. Y ponerte un condón o no ponerte. Ujú. Y ahora, de plano, ya entre besar a la chava o no besarla, Exactamente, tocarla. tocarla. Ya dijéramos, besarla ya es un extremo, ese es el kamikaze del amor, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Y lo dijo usted hace rato, o sea, los gringos que iban a la chamba, pues no se daban ni la mano todos los días, iban de vuelta a la chamba. Ahora le voy a decir una cosa, señor Valdés. Este encierro involuntario, voluntario, obligatorio, como dice mi amigo Juan Camilo de Bogotá, es uno de los lamentables efectos en salud mental. El incremento de pacientes con ansiedad social o depresión. Sí, por supuesto. Primero agrégale el encierro y la poca actividad económica o la nula actividad económica. La angustia sobre un ingreso que no va a llegar. Y esto va a provocar de alguna manera un incremento en los suicidios, ¿no? Y en la violencia callejera. ¿A qué nos enfrentamos ahora en estos países latinoamericanos como México? A que la gente que vivía al día ahora va a tener que decir, bueno, prefiero llegar y asaltar a alguien y llevar algo de comida a mi casa que no llegar. Así es. ¿No? La violencia se va a incrementar. Y si no lo hemos visto, Lo vamos a ver. estoy seguro que lo vamos a ver. Sí, claro. ¿Ah? Un amigo mío, Juan Frese, que usted conoce. ¿Cómo no? Hablé Fíjese. ayer antier, ¿eh? Pues el asunto es que él me decía, voy a cambiar mi coche que traía un carrazo. Dice, por un Mercedes. Lo voy a cambiar por algo más modesto porque la situación de la violencia se va a incrementar. Pues bien dicho. Y bien hecho. Sí. Yo no puedo deshacerme de mi coche porque lo debo. Es un bolsito de así. Exactamente, un 1972 de procedencia, no, digamos una procedencia que no sabemos de dónde salió. Claro que sí, claro. Actualmente hay un incremento en delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, dice Juan Camilo desde Bogotá.
Y sí es cierto, mi estimado Juan Camilo, así como en Colombia, así en México, por eso yo creo que mal hecho, te lo juro, es una decisión mal hecha del gobierno de no permitir la venta de bebidas alcohólicas, basándose en la violencia intrafamiliar como una causante, como que el alcohol causaba la violencia intrafamiliar ante el encierro. Y yo creo que no debes de coartar la libertad de las personas a hacer lo que se les pegue la gana. Y si la gente se va a matar de alguna manera, ¿no? Pero que el Estado que el Estado se ponga como el papá, decir, no, sabes que no salgas en la noche porque te van a asaltar. El asunto es, primero, provoca que la seguridad en las calles o entre las casas o entre las familias sea la adecuada para que no pasen estas cosas. Ese es el... ¿Verdad? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de los topes, Valdés. Sí. Ante una nula educación vial, pues te pongo un tope para obligarte a ir más despacio. Pero no te hago ni una sanción severa por ir rápido, ni te provoco una educación vial para que tú conscientemente digas no debo ir rápido en esta zona. Entonces te pongo un tope. Es más fácil para ay, perdón, para el gobierno. Siga hablando usted, señor. COVID. No, garbanzo. No, sí. Aquí, entre el garbanzo y el COVID-19, ¿qué está ocurriendo? Caballeros, Ah, su mecha. a lo mejor me quedo a partir de hoy Como dueño de la fosa séptica. Oiga, por favor, ponga usted en su testamento que yo me sé el heredero. heredero de los... ¿Cuántos seremos? ¿Quién sabe cuántos somos aquí en la fosa séptica? No somos muchos, ¿eh? Somos muchos, Porque nos oyen, mire, si usted me permite y tiene tiempo, pero tengo todo tipo de para usted. no vaya usted a querer decir, usted sabe que tengo que salir. No, yo no me voy a desvincular de mi lugar. ¿A poco? A poco. Es una palabra que en Colombia no les ha caído nada bien. Así es. Y que uno como que uno como mexicano la dice muy comúnmente. Y que para otros países, como por ejemplo en Colombia, donde yo tenía una relación últimamente muy cercana, les parece algo sumamente chistoso, ¿eh? A poco. ¿A poco? Ya, Pues nos oyen en muchos países, señor Valdés. lo sé. Y para muestra aquí le voy a decir, mire, según la geolocalización estamos ubicados en... El primer lugar se lo lleva España con el 25% de nuestros oyentes. Abrazo, España. México, Argentina, Colombia con el 11% y luego sigue ya con un porcentaje muy chiquito Uruguay, Perú, Chile, los Estados Unidos, Ecuador, Guatemala. Y le puedo decir que estamos en Bogotá, estamos en Montevideo, en Uruguay, en Santa Fe, en Argentina, en Madrid, en Lima, en Medellín, en Tijuana, en Buenos Aires y en Barcelona, entre otras ciudades, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues déjame aprovechar que estoy en @HéctorOValdez, Valdez con S, en Twitter, porque si me quieren seguir, pues siéntanse libres de... Sí, claro. Y le voy a decir, por ejemplo, que en iVoox nos están oyendo en España, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Canadá, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Reino Unido, Puerto Rico, Suecia, Nicaragua, Bélgica, Países Bajos, que es que Holanda, Bélgica, Brasil, Irlanda, Suiza, Alemania, Arabia Saudita, Andorra, los Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Nueva Caledonia, Israel, Francia, Ucrania, República Checa, Finlandia, India, Eslovenia,
en la Ciudad del Vaticano, a lo mejor el señor Francisco, porque nada más tenemos un oyente ahí en la Ciudad del Vaticano, Marruecos, Japón, Estonia y Dinamarca, señor Valdés. Me encanta la idea. Buenísimo. Gracias. Y en cuestiones de rating, ya que estamos en esas, quiero decirle que en México estamos en el lugar 31 en nuestro segmento que es Fe, Filosofía y Espiritualidad. Vamos por más. Y a nivel general estamos en el número 333. De todos los miles de podcasts que hay en México, que sí son un montón, estamos en el lugar 333 global y en el lugar 31 en lo que se refiere a nuestro género, que es fe y filosofía y espiritualidad. ¿Quieres saber cómo andamos en España? En España nos va mejor. Estamos en el lugar 27 Magnífico. de fe, filosofía y espiritualidad. Y a nivel global de todo lo que se escucha en España de podcast, estamos en el lugar, en iVoox, en la plataforma iVoox, estamos en el lugar 943. Bueno, pues lo importante es que haya alguien, aunque sea una persona, no importa eso, alguien que nos escuche y que pueda experimentar algún tipo de cambio en su mentalidad. Claro. Para mí y para usted seguramente Es muchísimo más. que suficiente. Más que suficiente. Me quedo con España, que estamos en el lugar 27 de nuestra sección, que es, la verdad, bien bonito de saberlo, ¿no? Por ejemplo, en iVoox, que es una de las plataformas donde nos escuchamos a través de Spreaker, que es nuestra casa sede. Estamos en iVoox, que es una plataforma muy importante. Estamos en Spotify, ya estamos en Spotify. Estamos en iTunes. Estamos en iVoox, estamos en SoundCloud y en otras plataformas. Y para mí es muy gratificante, podríamos decirlo, que a pesar de esta ausencia ciertamente obligada, nos hemos mantenido en esos lugares y para mí ahorita es sorpresivo. Yo solo pido perdón por no cecear cuando la T y la Z, pero fuera de eso, pues estamos muy bien. ¿De verdad? Abrazo a toda la comunidad española y toda su complejidad. Todos somos en México descendientes españoles. Sin duda. Entonces le debemos mucho a la madre patria, ¿verdad? Así es. Y salud. Así es. Y lo mismo a toda la gran comunidad Hispanoparlante, fíjate que sí. Esta tarde, noche, En Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, la parte que habla español, Venezuela y todas esas partes a donde podemos llegar con este esfuerzo, les agradecemos mucho el asunto de que nos oigan y sobre todo que este tipo de plataformas nos dan la oportunidad de que nos oigan cuando se les pegue su rechingada gana. Así es. ¿No? Sí. ¿Usted oye podcast? Dice que pocos, ¿Sí? Yo oigo varios, entre ellos The Atheist Experience, la experiencia atea de Matt Dillahunty. Oigo otro que se llama The Dogma Debate y que es muy interesante, lo recomiendo ampliamente, Dogma Debate. Y creo que son esos dos únicos acerca del escepticismo, pero oigo podcasts de otras cosas. Yo estoy muy sumergido en el asunto del vapeo. pero sí. Ok. Ajá. De eso. Y bueno, el vapeo como se llama ahora, antes era cigarro electrónico. Algún día haremos un podcast de eso porque es muy interesante y de cómo las industrias tabacaleras han presionado para que desaparezca. Pero usted lo avala al 100%. Yo lo avalo como una alternativa para el que fuma y quiere dejar de fumar, no para el que nunca ha fumado y quiere vapear. Ok. ¿Y usted asegura que no tiene efectos secundarios? Sí tiene efectos secundarios, no se niega eso. Cualquier cosa que te metes al cuerpo humano es dañina, aunque sean medicinas, ¿no? Aunque
aunque sea un pedazote de silicón de 20 centímetros. Se le hizo agua al sisirisco, ¿verdad? Podría ser 25, perdón, digo, ya que estamos de oferta. Juan Camilo dice que utiliza el dispositivo IQOS, que es una especie como de cigarro electrónico. Sí, claro que lo conozco, Juan Camilo. Y creo que es lo más alejado al vapeo que puede existir, porque lo producen las empresas tabacaleras. Entonces, el asunto es que no quemar tabaco, sino vaporizarlo, que es un sistema de plumita. Ah, el que venden en Sam's. Exactamente. Ya, sí, ya me lo hicieron entrometer ese. ¿Y se lo entrometieron? No, no lo compré. Lo mejor es El vapeo, como puedes ver aquí. el vapeo a la vieja usanza, donde tú sabes qué cantidad de nicotina usas y es 95% menos peligroso que un cigarro. Eso está súper comprobado. En el Reino Unido te voy a decir una cosa. La gente que desea dejar de fumar y que ya llega con un problema de tabaquismo severo a un centro de salud en Inglaterra, en el Reino Unido, les dicen, te doy esto, y se lo regalan como una alternativa eficaz para dejar de fumar. A ver, Primero, la nicotina no es cancerígena, es adictiva, como el alcohol, ¿no? Bueno, dentro de un dispositivo de cigarro electrónico hay 3 elementos principales. Uno que es el propinilglicol. El propinilglicol es una sustancia que hemos usado usted y yo en cualquier fiesta de 15 años, que son estas máquinas de vapor. sí, cómo no. Ese es propinilglicol, el que produce esa nube grande de vapor. Segundo, es una glicerina vegetal que es inocua al sistema pulmonar. Y tercero, un saborizante basado en esa disolución, o sea, en la glicerina vegetal, que no se ha podido comprobar su grado de ser dañino para el cuerpo humano. No, pero perdóname, no se ha podido. No hay estudios suficientes que demuestren que es malo para el organismo, y las pruebas que se han llevado a cabo en laboratorios muy eficaces como en Reino Unido, Suecia, Holanda, etcétera, etcétera, han comprobado que este tipo de dispositivos son muchísimo menos, hasta un 95% menos riesgoso que quemar tabaco. ¿Por qué entonces se ataca al vapeo en lugar de atacar al tabaquismo que mata cientos de millones de personas al año en todo el mundo? Pues dígamelo. O el alcohol, o vámonos más lejos, la marihuana. La marihuana es tan dañina como el tabaco, por lo menos. ¿Así? Sí. Yo en estos dispositivos sé qué tipo de cantidad de nicotina me estoy metiendo. 0%, 3%, 6%, 12%, etcétera, ¿no? En un cigarro no. En un cigarro la combustión genera la nicotina, se mete al organismo. A lo que se vuelve uno adicto es a la nicotina. Sí. Pero un cigarro tiene 4,000 elementos cancerígenos en ella. Ajá. Este es el mejor dispositivo para meterte nicotina al cuerpo y que no te haga daño. Ok. Porque la nicotina, como te repito, no es cancerígena. Lo que es cancerígeno es la combustión del tabaco como tal. Ok. Oye, y eso, la famosa inhalación, o sea, que le des el golpe, contribuye, o sea, por ejemplo, el puro, al que no le das supuestamente la aspiración. El puro estás haciendo una combustión, que si bien no llega porque el que fuma puro no le da el golpe.
Pero esos elementos cancerígenos están llegando a cierta parte de tu sistema respiratorio o digestivo. Ok. ¿Mm? O la chicha, que estos son el narguile, ¿no? Ujú, Ese tipo de pipas árabes de agua, ujú. que son hasta cierto punto más peligrosas que un cigarro, ¿Por qué? porque estás quemando carbón Ok. y el carbón genera otras sustancias muchísimo más peligrosas que el tabaco. Wow. Meterte en narguile es más peligroso que fumar. Y como dijo Forrest Gump, eso es todo lo que tengo que decir. No, siempre es más sano el... Yo antes de empezar a vapear, yo no fumaba mucho, lo hacía en mucha cantidad cuando escribía, porque me genera un cierto tipo de ansiedad escribir y me la calmaba fumando. Como otros escritores usan otro tipo de sustancias, ¿no? Claro. Para mí era el tabaco, y en una obra de teatro en la que yo estaba como actor usábamos un vaporizador de estos. Y me empezó a gustar la sensación, y entonces empecé a meterme a estudiar y a ver y a leer antes de empezar con una especie de afición a esto, ¿no? Y sí te puedo decir que es muchísimo menos riesgoso que el tabaco normal. Eso está súper comprobado. Ahora, las grandes corporaciones, no solamente tabacaleras, ¿no? Sino de la salud, que generan grandes ingresos curando el cáncer de pulmón, las afecciones del EPOC y ese tipo de afecciones pulmonares, ¿no? Respiratorias debidas al tabaco, pues están poniéndole trabas a la masificación del vapeo. Entiendo perfectamente. Ujú. Basado siempre en información sumamente amañada, manipulada y falsa. Toda la información que das siempre amañada y falsa. Ujú. Y es un hecho Sí. irrefutable. Pero hay gente de buena fe que vapea y que te da su opinión al respecto de cómo le fue y de cómo le está yendo con el vapeo. Y eso es básicamente muy medible de acuerdo a tu nivel de oxigenación. El vapeo limita la oxigenación, por eso es tan peligroso, por ejemplo, el COVID-19 a la gente que fuma, Sí, entiendo. porque su nivel de oxigenación en la sangre siempre es menor. Señor Valdés, Sí, señor. mire, llevamos 1 hora 42 minutos de transmisión. Sí, Creo que es tiempo de despedir nuestro podcast. que así sea. Usted tiene cuestiones familiares. Yo tengo que irme a echar a un sofá a ver la tele. Tengo harto que lavar. Vaya, Hagamos un compromiso, señor Valdés, de que en algún momento de la semana que entra hagamos otra fosa séptica y así en lo sucesivo. así que sea. Y bueno, hablemos de que nuestros amigos oyentes nos tendrán la paciencia suficiente como para que nos esperen si esto no ocurre de esta manera. Pero yo digo que sea así como usted lo propone. Juan Camilo de Bogotá, muchísimas gracias. Nos dice muchas gracias por la compañía. No, al contrario, pues estamos aquí encerrados. Lo mejor que podemos hacer nosotros como seres humanos es ser empáticos, ¿verdad? Y acompañarnos en estos momentos de incertidumbre, de mucho miedo, de mucha sensación de inseguridad, de muerte cercana, ¿no? Tiene toda la razón. Los humanos tenemos ese instinto de agruparnos ante la adversidad. Y esta adversidad nos está separando anecdóticamente, ¿no? Sí, señor. En el, Tiene algo de bueno, algo de malo. en el asunto, por ejemplo, del terremoto, nos unimos para ir a ayudar. Pero en esta ocasión nos da miedo salir a ayudar porque sabemos que este virus está ahí y nos va a matar si lo agarramos. Entonces, más bien nos ha separado. Pues yo qué sé. O sea, insisto, ha sido mi tesis durante toda esta conversación. No sé nada. O sea,
si alguien quiere irse a morir, y lo digo de verdad, a morir por algún ideal, vaya y muera. O sea, caray, a lo mejor la vida no es tan valiosa como lo fue en el siglo XX y la primera parte del siglo XXI. A lo mejor la vida es solamente un elemento más de tantas cosas que uno oye, sabe y escucha en este incipiente primera mitad o primer tercio del siglo XXI. Y que esto no sirva a la elección porque, ¿sabe qué, señor Valdés? Este tipo de pandemias van a seguir ocurriendo. Ah, sí. Ahorita es el COVID-19, mañana no sabemos qué será, ¿no? Así es, exacto. O sea, ya uno, escuchó del COVID-20, de la nueva cosa de los cerdos, de que si una cosa china nueva, carajo, o sea, uno ya no sabe, de verdad, ya se lo dije durante toda esta conversación, uno no sabe nada. Señor, señora, señorita, señorito, decida lo que se le pega la gana con su familia y haga, pueda, quiera. Sea escéptico a lo que se le pegue la gana. No le crea a nadie, ni a mí, ni a Alfonso Villalpando, No. ni a Habermas, ni a Jung, ni a Aristóteles, ni a Sócrates, ni a Ciro Gómez Leiva. No le crea a nadie. Haga lo que se le pegue la gana, decida algo sobre lo que su familia crea y de ahí a ver si sobrevive. Perdón. Fin de la conversación. Oiga, ¿y si nos despedimos con Amy Winehouse? Me encanta la idea. Eso se llama Back to Black. Es una vida trágica de Amy Winehouse, pero tiene una voz espectacular. Sí, ella decidió Digo, si vamos a promocionar algo, vamos a promocionar la hora internacional. bueno. Dígalo. Todos los viernes a las 10 de la noche y hasta la medianoche, al menos en la Ciudad de México, la hora internacional a través de rock101online.mx. Qué buen, de verdad es que yo disfruto mucho. Añoro más plática de usted, siempre se lo he dicho. Pero yo sé que esa estación es otra cosa. Pero lo que usted dice y cómo lo dice es altamente disfrutable. Y la música sirve como un intervalo necesario, Oiga, pero completamente prescindible, a mi modo de ver. es usted muy amable. rock101online.mx, viernes, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Ahí estamos. Y vámonos con esto de la señora Amy Winehouse. Tiene apellido como de lavadora, ¿no? Como Westinghouse. ¿Te acuerdas de esa marca? Me dio mucho gusto platicar con usted, señor Valdés. Vamos a cortar los micrófonos y lo que tengamos que decir será entre nosotros. From all that we went
We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. Gracias por escuchar este episodio de La Fosa Escéptica. Recuerda que nos puedes encontrar en Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify. Hasta la próxima.